Muy buenos días. Para mí es un honor poder contribuir a este evento de formación de líderes de la Universidad Afroamericana. Quisiera agradecer al profesor José Duque por su gentil invitación. La diferencia de horarios entre la ciudad de Houston, donde vivo, y esta universidad me ha impedido estar en tiempo real con ustedes. Sin embargo, esto tiene una ventaja para ustedes. El profesor Duque les compartirá el link en YouTube donde está esta presentación y allí podrán colocar sus preguntas en la sección de comentarios. Mi compromiso es contestar todas las preguntas que a bien tengan hacerme y si es necesario establecer una conversación asincrónica con cada uno de ustedes. Esta forma de interactuar tiene la ventaja adicional que todos ustedes podrán ver las respuestas que daré a las preguntas de sus compañeros. Así que estaremos juntos virtualmente compartiendo el proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Todo indica que la inteligencia artificial está destinada a convertirse en una herramienta revolucionaria para la humanidad. La agricultura, la rueda, la escritura, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la computadora y el Internet son tecnologías que han transformado a la sociedad sustancialmente. La inteligencia artificial promete cambios aún más profundos cuando se combina con la robótica y la biotecnología. Lo bonito de todo esto es que ustedes no solo que estarán allí para verla, sino que con su decisión de participar activamente en el proceso de cambio pueden moldearlo a sus necesidades. Quedarse como un espectador será muy riesgoso, por ello su liderazgo será vital. Viven en un continente joven, en un continente rico de naturaleza y con nuevas tecnologías tienen la posibilidad de construir un futuro de forma distinta a como los otros países y continentes los han hecho. Más rápido, más efectivo, más humano y más sostenible. Aprendiendo de la historia y apalancándose en las nuevas tecnologías. Echemos entonces un vistazo a cómo podemos comenzar a construir ese liderazgo sostenible para su país y su continente. Lo que he preparado para hoy ha tenido en mente estudiantes de primer año de la universidad que desean convertirse en intérpretes y profesionales de idiomas modernos, en médicos o en ingenieros. La inteligencia artificial está progresando tan rápido que quizás muchos ya sepan cosas de las que voy a hablar. Pero mi intención es mostrarles que el todo es mayor que la suma de sus partes. Esta no es una presentación de tecnología, es una conversación para aprender mejor. Comenzaremos por enfatizar lo importante de lograr resultados y no en quedarnos en cosas curiosas o impresionantes. Echaremos mano a una de las características más importantes de los humanos, como es la curiosidad recurrente. Trataremos de ilustrar cómo el aprendizaje se transforma en una herramienta profesional muy rápidamente. Y finalizaremos con reflexiones para dejarles planteados retos en el futuro. Comencemos. La inteligencia artificial está creciendo a mucha velocidad y la tentación de brincar entre las miles de aplicaciones que existen todos los días es muy grande. El control de la tentación se llama foco. Por otro lado, la manera como está construida por dentro la inteligencia artificial hace que la inmensa mayoría de las herramientas existentes compartan un tronco común que es la forma en que interactuamos con ella. Por lo tanto, la sintaxis de nuestra interacción se convierte en una llave de éxito. Finalmente, la conversación entre el usuario y la herramienta debe transformarse en un baile en el que, mientras más dure, más se disfruta. Nuestro foco comenzará de inmediato. El tipo de herramienta de inteligencia artificial en la que nos centraremos
es lo que se llama chatbot o aplicaciones conversacionales, también las llaman. Les compartiré ahora tablas comparativas con las cuales quiero que se centren en la diversidad, las diferencias y las ventajas. Por tiempo no discutiremos cada cuadro de la tabla, sino que les indicaré cosas resaltantes. Veremos dos dimensiones de los chatbots, los fabricantes y los modelos que cada fabricante hace. Esta clasificación es muy análoga a la que se hace con los carros, donde hay fabricantes y modelos. No se va a sitios rurales con un Ferrari, ni se va a la carrera de Monza con un Volkswagen. En las próximas 3 tablas vamos a analizar a 6 fabricantes. En cada tabla tendremos las semejanzas, las diferencias, las ventajas, las desventajas y el área de aplicación de cada uno de estos fabricantes. Por tiempo nos vamos a centrar en la columna de áreas de aplicación, pero les dejo a ustedes la tarea de revisar los contenidos del resto de las celdas para que se familiaricen con cada una de estas dimensiones. Nuestro primer fabricante es OpenAI y el producto que ellos tienen de chatbot se llama ChatGPT, quizás uno de los más populares. ¿En qué áreas de aplicación destaca ChatGPT? En la investigación académica, en las tutorías personalizadas y en la generación de ideas. Este segundo punto es muy importante porque nos permite explorar cualquier tema que se nos ocurra de diversas maneras, ya sea frente del computador o mientras que caminamos o hacemos ejercicio conversando a través de los audífonos. El segundo fabricante es Google y el producto chatbot que ellos tienen se denomina BART. En este caso, el área de aplicación es la ayuda de búsquedas de información general y la resolución de dudas rápidas. Fíjense que la orientación y la profundidad entre estos dos productos difiere mucho, de tal manera de que hay que saber cuándo utilizar cada uno de ellos. Nuestros dos próximos fabricantes son Anthropic y Grok X. En el caso de Anthropic, el chatbot se llama Cloud y su principal área de aplicación son en ayudas de decisiones éticas. Es un chatbot en donde se cuidan mucho los aspectos éticos de la respuesta y en las aplicaciones de inteligencia artificial para estudios sociales y humanidades. En el caso de Grok X, se llama Grok el chatbot y este chatbot está en el menú inferior de la aplicación X, que antes se llamaba Twitter. En este caso, se ha hecho de las principales aplicaciones de Grok las redes sociales, como buscar en redes sociales alguna información, como uno postear o publicar en las redes sociales con mayor impacto, así como también la generación de contenido humorístico y dinámico en redes sociales. De nuevo, bien distinto estos dos chatbots que los previos dos que habíamos
revisado de ChatGPT y Bard. Nuestros dos últimos chatbots son DeepSeek y Jasper. DeepSeek se ha vuelto muy discutido en las últimas semanas por las siguientes razones. Primero, es un desarrollo chino que está sumamente enfocado en la parte de ciencia, tecnología, programación, y que por ser tan especializado, su modelo se ejecuta mucho más rápido que el resto de los modelos de los chatbots. Por otro lado, eso ha sido posible invirtiendo menos dinero en la construcción de la herramienta, con lo cual otras compañías que han invertido muchos billones de dólares se empiezan a preguntar si la inversión ha sido la adecuada. También hay una discusión política alrededor de la posible inconveniencia de bajar esta aplicación en un teléfono, sabiendo lo que se sabe de TikTok y sus relaciones con el gobierno o el control del gobierno chino. El énfasis que hace DeepSeek es en ciencia, ingeniería y respuestas técnicas. Yo he probado la aplicación, su respuesta es realmente rápida y precisa, pero solo si uno se enfoca en ciencia y tecnología. Si uno lo quiere para cosas conversacionales o cosas de humanidades, no tiene la adecuada respuesta. En el caso de Jasper, su orientación es más de mercadeo. Sirve para creación de presentaciones, muy interesante para el desarrollo de textos académicos y en el apoyo de marketing personal. Como ustedes pueden ver entonces, con estos seis fabricantes, hay una gran variabilidad de su orientación y profundidad. Existen otros chatbots. Lo que es importante es que uno como usuario sepa que hay varias opciones en el mercado y haga la decisión adecuada basado en el problema que uno quiera resolver. Nuestro próximo área de foco va a ser en algo que cada fabricante hace de su chatbot, que es hacer varios modelos. Y en el proceso de hacer varios modelos de un mismo chatbot, como pasa en los carros, pues se le agregan funcionalidades y a veces hay cambios también de orientación. Los modelos de ChatGPT comenzaron teniendo una identificación con números de manera tradicional. Comenzaron con el modelo 3.5, que fue el modelo donde comenzó a usarse con bastante frecuencia y con muchos usuarios. Es un modelo para usarlo como un asistente básico para la generación de contenidos y consultas rápidas. Se avanzó después a lo que se llamó el modelo GPT-4, en donde se le empezó a dar una orientación para la investigación técnica, las traducciones complejas y las consultorías avanzadas. Fíjense que aquí se combina la profundidad técnica con la profundidad humanística, de tal manera de que el GPT-4 es un modelo mucho más
complejo que el 3.5. Estos dos modelos comparten el hecho de que la interacción con el usuario es básicamente a través de texto, es a través de escribir un prompt, de escribir una oración con la sintaxis adecuada para obtener una respuesta. El siguiente cambio en las nomenclaturas de ChatGPT fue el de agregarle la letra O, que significa omnipresente o omnimodal, que significa que hay varias maneras de interactuar con la aplicación. Eso significa entrada de voz, cargar archivos, el cargar fotos, el usar la cámara del móvil, etc. De tal manera de que además de que se le pueda introducir texto para hacer la conversación, acepta otros medios como entrada. Por ello, las aplicaciones en los móviles empezó a ser más usada, ya que se le podía hablar a la aplicación. El uso en soporte al cliente permitió mayor agilidad a las respuestas, y como está pensado para poder estar en la parte móvil, empezó a prestársele atención a cuán pesada era la aplicación para el teléfono. Sin embargo, este interés sobre qué tan ligera era la aplicación se volvió objeto de un nuevo nivel de modelo que le agregan la palabra mini. Entonces tenemos el GPT-4o mini, que significa que ahora se le hacen una optimización para que sea móvil, pero además ligera, es decir, mucho más optimizada para un teléfono celular o para una tableta. Por supuesto, si uno está usando un computador y quiere utilizar distinto tipo de interacción con GPT-4, pues es preferible utilizar el 4o que el 4o mini para entonces tener un mayor poder de computación. También el GPT-4o mini permite soporte básico y tareas repetitivas. Eventualmente estas tareas repetitivas van a dar paso a la combinación de razonamiento con tareas repetitivas, que es lo que actualmente se está llamando agentes, con lo cual se pueden hacer roles de la vida real usando solamente inteligencia artificial. Finalmente llegamos a la situación donde ChatGPT comienza a preceder un número con la letra O. Cuando eso ocurre, significa que estamos ante una versión donde se le da mucho más prioridad a la precisión. Hay que recordar que la gran mayoría de las respuestas de los sistemas basados en lo que se llama un modelo de lenguaje largo son de naturaleza probabilística, y que entonces hay que hacer mucho más trabajo si se requiere precisión. Entonces, cuando tenemos a GPT-o1, estamos hablando de una versión que busca precisión. Por eso, la aplicación está orientada a sistemas personalizados, a automatización empresarial
y a consultoría básica. Este es el tipo de modelo que, por ejemplo, puede ser usado en la base de un robot que necesita manipular cosas en una línea de producción y donde la precisión de los movimientos tiene que ser tan importante como la capacidad de razonar lo que le toca hacer en ese paso. También se le agrega la palabra mini cuando se quiere bajarle lo pesado del modelo desde el punto de vista computacional para que sea mejor utilizado en dispositivos que no tienen tanto poder computacional. Por ejemplo, es lo que se llaman bots sencillos. Muchas veces son juguetes, aspiradoras, cosas de utensilios o dispositivos con una cierta inteligencia de carácter repetitivo, pero que requieren adicionalmente mucha precisión. También tenemos integraciones básicas, como por ejemplo, imagínense una aspiradora que limpia en una casa y que hay que sincronizar la cámara con que la aspiradora mira su alrededor con la precisión de dónde tiene que limpiar. Operaciones básicas, volvemos a la parte de manufactura, de fabricación de objetos, donde se tiene que repetir una operación, pero que requiere mucha precisión. Finalmente, está ahora lo que se llama los modelos de GPT Fine-Tune, que uno pudiese imaginar que está en la misma onda de lo que está haciendo DeepSeek, que es hacer un modelo tan especializado que a uno no le interesa su aplicación sino en un dominio de conocimiento muy estrecho. Por ejemplo, el diagnóstico médico, en tareas específicas técnicas o en la educación personalizada. Como ustedes han visto entonces, en el caso de ChatGPT, los modelos de este fabricante han ido tomando distinta numeración, distinta forma en el mundo, dependiendo de si son capaces o no de interactuar de diversas maneras con el usuario, de si requieren mucho esfuerzo computacional o de si están sumamente especializados en dominios muy estrechos. Cada uno de los otros fabricantes puede tener distintos criterios, pero lo que sí está claro es que la competencia que esto está generando en el mercado va a forzar a muchos de los fabricantes a tratar de seguir al líder. Y entonces hay que estar muy pendiente de quién es el líder de qué área para saber cuándo utilizarlo. Pasemos ahora a nuestro próximo elemento para lograr resultados al máximo, que es la sintaxis. La estructura del lenguaje con la que interactuamos con las aplicaciones de inteligencia artificial es una de las claves más importantes para obtener buenos resultados. Es tan importante que en inglés se habla de prompt engineering o ingeniería de sintaxis. De tal manera de que saberle hablar apropiadamente, saber interactuar apropiadamente con las herramientas de inteligencia artificial es vital para la calidad de los resultados.
Hay 6 elementos que son importantes a la hora de hacer un comando para la inteligencia artificial. Estos 6 elementos pueden ser clasificados en 3 categorías. La primera categoría es obligatorio y esa es la tarea. Uno quiere interactuar con la inteligencia artificial para que realice una tarea que uno quiere. Es importante poder tener 2 otros elementos. Uno es el contexto, que la inteligencia artificial entienda que la respuesta que deseamos es para satisfacer una situación lo más específica posible. Y si eso no es suficiente, darle un ejemplo de cómo uno quiere que la inteligencia artificial le dé la respuesta. Con eso aumentamos la precisión. Existen 3 elementos que es muy recomendable tenerlos, aunque no necesariamente se necesiten. Uno es el rol. ¿Cómo quiere uno que la inteligencia artificial se sienta? De tal manera de que a ese nivel, con ese rol, es que yo quiero que la inteligencia artificial me asista. El segundo es cuál es el formato de la respuesta. Esto de nuevo aumenta la precisión. Quiero un formato de texto, quiero un formato de tabla, quiero un gráfico, quiero una fotografía, quiero una imagen. Y finalmente está el tono de la respuesta. A veces uno quiere una respuesta dirigida al directorio de una compañía, pero a veces uno quiere una respuesta dirigida a un niño de 5 años. Entonces el tono de la respuesta tiene muchas opciones. Mientras más elementos yo incluya en mi interacción, mejor va a ser la respuesta que voy a obtener de la inteligencia artificial. El próximo elemento es la secuencia. ¿Cómo se sugiere sea la secuencia de los 6 elementos que antes habíamos hablado? Aquí tenemos entonces que se comienza con el rol, decir, yo espero que tú te comportes de tal, como que si fueras tal persona o tal especialista, que la respuesta que me vas a dar sea para esta situación, la tarea que quiero que hagas es esta. Como ejemplo te doy esto, quiero que me respondas con este formato y que el tono sea de este tipo. Esa es más o menos una secuencia sugerida, pero con la riqueza del lenguaje español o de cualquier otro lenguaje, pues uno puede cambiar. Lo que pasa es que los que estudian los lenguajes saben que si uno ordena de una manera lógica los elementos de la comunicación, el procesamiento de la información se hace más rápido. Cuando uno en castellano aprende el sujeto, el verbo, el predicado o complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, ese tipo de sintaxis que ayuda a que las oraciones sean más claras, se entiende entonces por qué la secuencia también es muy importante para los chatbots. Al final del día, los chatbots en su gran mayoría están hechos con un modelo de lenguaje largo que sigue la consistencia de un lenguaje textual.
Veamos ahora un ejemplo práctico de esta sintaxis. Esto es lo que le voy a escribir a ChatGPT 4o para que me responda. Esto dice, considera que eres, en este caso el ChatGPT, un profesor de sustentabilidad ambiental de una universidad para carreras científicas. Ahí ya le dije el rol que quiero que juegue el ChatGPT. Después le digo, necesito tu ayuda como estudiante del primer año de la universidad en Guinea Ecuatorial. Ahora le digo cuál es el contexto donde yo quiero que ejerza su rol de profesor de sustentabilidad ambiental. Y ahora le digo la tarea, para que me escribas los 3 conceptos más importantes para la sustentabilidad ambiental. Y finalmente le digo el tono y el modo como quiero la respuesta, que es escríbelos en forma de lista con un lenguaje académico de nivel universitario. Vamos a ver entonces cuál es el tipo de respuesta que me da ChatGPT 4o a este prompt, a este comando que le he dado con todos los elementos de la sintaxis que hemos visto. Y la respuesta de ChatGPT 4o es, por supuesto, aquí tienes 3 conceptos más importantes para la sustentabilidad ambiental, redactados de manera académica. Desarrollo sostenible, fíjense que es en la primera categoría, el primer concepto, y tengámoslo pendiente que es desarrollo sustentable o sostenible, porque más adelante vamos a volverlo a usar. El desarrollo sostenible se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto integra las dimensiones económica, social y ambiental, promoviendo un equilibrio entre el progreso económico, la equidad social y la conservación de los recursos naturales. La segunda concepto es el de uso eficiente de los recursos naturales. La sustentabilidad ambiental exige la optimización en el uso de recursos naturales como agua, energía, suelo y biodiversidad. Esto implica reducir el consumo excesivo, fomentar el reciclaje, reutilización y el uso de fuentes renovables, asegurando la conservación y regeneración de los ecosistemas para mantener su funcionalidad a largo plazo. Tercer concepto, responsabilidad ambiental y social. Este concepto abarca la conciencia y el compromiso de los individuos, las empresas y los gobiernos para minimizar su impacto ambiental negativo. Involucra prácticas como la reducción de emisiones de carbono, la gestión adecuada de residuos, la educación ambiental y la implementación de políticas que favorezcan la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades. Y finalmente me dice, si necesitas más detalle sobre alguno de estos puntos o apoyo o en otro tema, no dudes de preguntar. Y esa última frase es importante para lo que viene después, que es la conversación. Recordemos entonces que el primer concepto que nos dio es desarrollo sostenible. Y vamos a pasar entonces a, después que tengo una respuesta de ChatGPT o de un chatbot, ¿qué es lo que viene después? Lo que viene después, como lo sugirió ChatGPT, es seguir preguntando, es seguir conversando y es en esta curiosidad intelectual en donde está el crecimiento de uno como persona o como profesional.
o para mejorar los resultados que inicialmente nos dio ChatGPT 4o. Como habíamos visto, como estamos con ChatGPT 4o, significa que le podemos hacer la conversión de distintas formas. Y vamos a empezar con un ejemplo de conversación usando el texto. Siempre debemos recordar que aunque vamos a continuar la conversación, en la medida que las preguntas tengan una estructura completa, las respuestas adicionales también mejorarán. Pero podemos llegar a la conclusión que la secuencia optimizada es arrancar de un prompt o una sintaxis completa y después seguir profundizando. Veamos este ejemplo sencillo de conversación para profundizar con lo que nos dio de respuesta ChatGPT. En este caso le preguntamos, dame 2 ejemplos del punto 1 aplicado a la situación de Guinea Ecuatorial. Observemos que como estamos hablando de una conversación, ChatGPT 4o, como la mayoría de los chats más avanzados, tienen memoria de la conversación. Con lo cual, eso quiere decir que él sabe de qué estamos hablando y no tenemos que repetir. Es realmente una conversación inteligente. Veamos entonces qué nos responde ChatGPT 4o para estos ejemplos del punto 1 que habíamos visto. La respuesta dice, claro, aquí tienes 2 ejemplos de desarrollo sostenible. Y se acuerdan que desarrollo sostenible era el concepto número 1 de los 3 que nos dieron. Dice entonces, aplicados a la situación de Guinea Ecuatorial, son promoción de energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Guinea Ecuatorial, como un país productor de petróleo, puede diversificar su economía, promoviendo el desarrollo de energías renovables como la solar, la eólica y la hidráulica. Por ejemplo, invertir en la instalación de paneles solares en comunidades rurales no conectadas a la red eléctrica. No solo proveería energía limpia, sino que también reduciría la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con los principios de desarrollo sustentable. Desarrollo de infraestructuras para una gestión sostenible del agua. En muchas áreas del país, el acceso al agua potable es limitado. Implementar proyectos sostenibles como sistemas de captación de agua, de lluvia o el tratamiento de aguas residuales para el uso agrícola puede asegurar un suministro de agua para las comunidades sin agotar las fuentes naturales. Estos proyectos no solo mejorarían la calidad de vida de la población actual, sino que también protegería los recursos hídricos para las generaciones futuras. Ambos ejemplos reflejan cómo Guinea Ecuatorial puede aplicar estrategias de desarrollo sostenible que consideren las necesidades presentes sin comprometer los recursos esenciales de la futura generación. Observen entonces que hemos logrado una conversación con ChatGPT 4o para la situación con la que iniciamos este ejemplo. Cambiemos ahora la forma de interactuar con ChatGPT, ahora utilizando archivos. Como les decía antes, los archivos pueden ser archivos de texto, hojas de cálculo de Excel, documentos en PDF, fotos, imágenes, planos. Veamos un ejemplo usando una hoja de cálculo. Usando el icono del clic que está en
en la interacción con ChatGPT, podemos hacer el upload de una hoja de cálculo que tenemos en nuestro computador. En este caso, yo estoy haciéndole un upload de una hoja de cálculo de data energética que conseguí en el internet. Y lo primero que uno hace en este caso de una hoja de cálculo que quizás uno no le ha inspeccionado es comenzar preguntando: ¿qué me puedes decir de este archivo? Y esto es bien importante porque uno puede empezar desde cero para ver cuál es el poder que tiene el ChatGPT 4o para escudriñar, investigar y profundizar lo que contiene un archivo que nosotros no le dijimos de qué se trataba. Entonces el archivo contiene dos hojas. Data probablemente incluye los datos principales. Metadata puede contener información descriptiva o contextual sobre los datos. ¿Te gustaría que analice alguna de las hojas específicas o ambas? En la mayoría de este tipo de casos, a nosotros nos interesa que analice la data y le escribimos a ChatGPT: analiza la data. ChatGPT entonces nos responde de la manera siguiente: la hoja data contiene lo siguiente, tiene 129 columnas, tiene 21.812 líneas. Ejemplos de columnas son país o región, el año, la población, el Producto Interno Bruto, indicadores relacionados con energía como consumo, producción, participación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces uno, sabiendo qué es lo que hay allí, empieza a hacerle preguntas más sofisticadas. Continúa la conversación. En este caso le vamos a escribir a ChatGPT: grafica la serie de tiempo comparativa de las energías renovables de Asia y África. Entonces ahora ChatGPT me tiene que dar una gráfica y yo le he especificado cuál es la variable que es energía y a qué dominio geográfico les debo aplicar. Veamos cuál es el resultado. El resultado entonces es esta gráfica que estamos viendo, donde uno puede después pedirle que la rehaga cambiando los colores, que sea otro tipo de gráfica, que los números los coloque en otro formato, que en otro tamaño, y de esa manera uno va refinando lo que quiere conversándole al ChatGPT 4o. Ahora le puedo pedir una nueva interacción en parte de nuestra conversación. Grafica con barras la composición de las energías de cada continente usando el valor más reciente de cada energía. Entonces ahora lo que le estamos diciendo es que reduce el dominio que estás viendo porque quiero que sea el valor más reciente y que sea una gráfica de barras. Veamos cuál es el resultado. Como pueden ver, el resultado en la parte superior es el tipo de gráficas que estaba esperando, que incluye la leyenda de colores con cada uno de los tipos de energía que están aquí desplegados. Uno puede que no le guste esta gráfica y pedirle: cámbiame el formato. En este caso le digo: repítelo pero usando el porcentaje de la energía total en el eje vertical. De tal manera de que uno no solamente ve la composición de cuánto en energía, sino del total de energía de esos continentes, como cada una de las energías
tiene representación. Este archivo yo se lo he pasado al profesor Duque para que se lo comparta a ustedes, de tal manera que ustedes puedan replicar este ejemplo. Ustedes se pueden imaginar que yo puedo empezar a pedirle a ChatGPT gráficas, representaciones e inclusive operaciones con la serie de datos que tengo aquí y lograr cosas mucho más complejas. Pasemos ahora a otro tipo de interacción. El próximo tipo de interacción es con una imagen que tenemos almacenada en nuestro computador. Vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo, usando también el clic que está en la interacción de ChatGPT, le hacemos el upload de una imagen que en este caso es una imagen de la geografía física de Guinea Ecuatorial. Y para hacerme loco, como quien no quiere, les voy a pedir a ChatGPT, ¿qué me puedes decir de este archivo? La respuesta de ChatGPT es, este archivo es un mapa físico de Guinea Ecuatorial. En él se representan las principales características geográficas del país, como las regiones, ciudades principales, capital de región, ríos y fronteras. A continuación, algunos puntos destacados que se observan en el mapa. Regiones principales. Insular, incluye la isla de Bioko, donde está Malabo, la capital nacional, y la isla de Annobón. Región continental, está dividida en provincias como Litoral, Centro-Sur, Kietedem y Huelenis. Capital nacional, Malabo, ubicada en la isla de Bioko, está marcada como la capital nacional. Ciudades importantes, Bata, situada en la región continental, es una de las principales ciudades del país. Geografía física. Se muestra el relieve destacando las salas montañosas y las llanuras. Los ríos principales están identificados como el río Huele. Fronteras. Guinea Ecuatorial comparte fronteras con Camerún al norte y Gabón al este y sur. Al oeste tiene costa con el Océano Atlántico. El mapa también incluye un pequeño recuadro que sitúa a Guinea Ecuatorial en un contexto regional de África Central, mostrando sus países vecinos, el Golfo de Guinea. Si necesitas más información o análisis sobre el contenido del mapa, no dudes en pedirlo. De esta manera ven la capacidad que tiene de análisis de imágenes ChatGPT 4. Pero sigamos entonces, como siempre hemos visto, por la conversación. Vamos a profundizar. Le podemos ahora preguntar cómo se llama el río más largo. El río más largo de Guinea Ecuatorial es el río Huele, también conocido como el río Mbini. Este río recorre una gran parte de la región continental del país y desemboca en el Océano Atlántico, cerca de la de la ciudad de Mbini. Es uno de los ríos más importantes del país, tanto en términos de longitud como de importancia para el ecosistema y las comunidades locales. Obsérvense que como venimos conversando sobre sustentabilidad, empieza a hacer el link con el tema que hemos venido conversando, en este caso, sobre la parte de ecosistemas y comunidades locales. Otra pregunta que le podemos hacer en nuestra conversación es, ¿cómo se llama el río más largo de la región insular? En la región insular de Guinea Ecuatorial, específicamente en la isla de Bioko, el río más largo es el río Moaba. Este río fluye a través de la isla y es importante para el ecosistema local, aunque debido al tamaño relativamente pequeño de la isla, sus ríos no son tan largos ni caudalosos como los de la región continental. Entonces, así vimos cómo no solamente podemos interactuar con textos o con archivos numéricos,
o con imágenes. Veamos qué otra manera de interactuar podemos tener para la conversación. Otra de las formas de interactuar es con imágenes en tiempo real. Eso quiere decir habilitando la cámara de mi tableta o de mi teléfono móvil para que ChatGPT vea imágenes y en base a lo que está viendo a través de la cámara nosotros podamos establecer una conversación. Este video de YouTube, que no lo puedo ejecutar dado que estoy haciendo un video para esta presentación y no es posible hacer un video dentro de otro video, lo que estos dos jóvenes están haciendo es que el joven de la derecha apunta su teléfono celular a una hoja donde se encuentra un problema matemático y con las preguntas que le va a hacer el joven, ChatGPT lo va a conducir a resolver el problema matemático, pero ChatGPT va a ir viendo si este joven de la derecha está ejecutando sobre el papel las instrucciones que le está dando ChatGPT 4o. Si se llegase a equivocar, ChatGPT 4o lo corregiría, pero si hace lo correcto, va a seguir haciendo los pasos hasta que resuelve el problema. En el archivo de PowerPoint que les puede compartir el profesor Duque, ustedes van a poder dar play al video de YouTube y poder ver la interacción. La otra forma que tiene para actuar el ChatGPT 4o es la conversación de voz, lo cual se ha vuelto algo sumamente popular cuando uno usa el teléfono celular como elemento computacional. Pero también tiene aplicaciones que para los estudiantes de idioma o los interesados en aprender idioma puede ser de suma utilidad. Veamos un ejemplo. Este es otro ejemplo de un video de YouTube en donde esta persona a mano izquierda está conversando con ChatGPT 4o y le habla en varios idiomas, en japonés, en inglés, en francés, y ChatGPT le hace la corrección de la pronunciación y además reconoce cuál es el idioma que está hablando. Esto además se puede complementar con hacer las traducciones en tiempo real. Es una característica que es sumamente importante para los estudiantes de interpretación y de idiomas modernos. Y también para cualquier otro profesional que deba en un momento dado conversar con personas que no hablan su idioma y poder hacer traducciones en tiempo real. Finalmente, otra manera de establecer conversación es pidiéndole a ChatGPT 4o que analice videos y en base a los contenidos de ese video comenzar a hacerle preguntas. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a pedirle a ChatGPT 4o que resuma en 5 puntos un video de YouTube. Escribimos resume en 5 puntos el contenido de este video, 2 puntos, espacio en blanco, y le copiamos la dirección del video de YouTube al que estamos interesados. La respuesta de ChatGPT es el video sorprendente Guinea Ecuatorial. Cómo se vive, cultura, destinos. Lo que no debes hacer
del canal Lifeder aborda los siguientes puntos clave. 1. Historia y geografía. Se ofrece una visión general de la historia de Guinea Ecuatorial, destacando su pasado colonial y su independencia, así como su ubicación geográfica en África Central. 2. Cultura y tradiciones. Se exploran las diversas tradiciones y costumbres del país, incluyendo sus idiomas oficiales, festividades y expresiones artísticas. 3. Vida cotidiana. Se describe cómo es la vida en Guinea Ecuatorial, abarcando aspectos como la gastronomía, la educación y las actividades económicas predominantes. 4. Destinos turísticos. Se presentan los principales lugares de interés para visitar, como parques naturales, playas y sitios históricos que reflejan la riqueza cultural y natural del país. 5. Consejos para visitantes. Se proporcionan recomendaciones sobre comportamientos y prácticas a evitar al visitar Guinea Ecuatorial con el fin de respetar las normas sociales y culturales locales. Como ustedes pueden ver, yo puedo seguir preguntando sobre este video y de esa manera tenemos que no solamente es texto o archivos o la cámara o imágenes o es la voz, o también son los videos con el cual podemos establecer conversaciones con el chatbot, en este caso un chatbot omnimodal como es el ChatGPT 4o. Siguiendo con la conversación, ahora le podemos pedir cuáles son los 3 puntos más importantes de la sección 4, que si recuerdan son los destinos turísticos. La respuesta de ChatGPT 4o es en la sección 4, destinos turísticos del video. Los 3 puntos más importantes son: 1. Parques naturales. Guinea Ecuatorial es conocida por su biodiversidad y áreas protegidas como el Parque Nacional del Monte Alén, que ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la vida silvestre. 2. Playas paradisíacas. Las islas y costas del país, como las playas de Bioko y Anobón, se destacan por su belleza natural y sus destinos ideales para relajarse y disfrutar del mar. 3. Sitios históricos y naturales. Monumentos, iglesias coloniales y otros lugares históricos reflejan la rica historia y mezcla cultural del país, atrayendo a quienes buscan aprender más sobre su pasado y tradiciones. De nuevo, con el video uno también puede desarrollar conversaciones para profundizar lo que se desea del material. Como resumen de esta sección de maximizar los resultados, es bueno siempre tener entonces en cuenta la importancia de los chatbots multimodales. Y le podemos preguntar a ChatGPT qué significa que un chatbot sea multimodal. Un chatbot se considera multimodal cuando tiene la capacidad de procesar, interpretar y generar respuestas utilizando múltiples tipos de información y modos de comunicación. Esto incluye texto, imágenes, audio, video y más. Un chatbot multimodal puede interactuar de manera más rica y versátil, mejorando la experiencia del usuario al adaptarse a diferentes formatos y necesidades de comunicación. Las características de un chatbot multimodal es: 1. Texto. Procesa y responde a preguntas o solicitudes en lenguajes escritos. Imágenes. Puede interpretar imágenes, por ejemplo, identificar objetos, leer textos en una imagen o analizar gráficos. 3. Audio. Reconoce y genera contenidos basados en audio, como convertir texto en habla y viceversa. 4. Video. Analiza y genera contenidos relacionados con video, como transcripciones, descripciones o incluso creación de videos. 5. Datos sensoriales adicionales. Puede integrar datos de sensores u otros inputs como gestos y reconocimiento del entorno. Esto último es muy importante si pensamos, por ejemplo, en robots, donde como mencionamos anteriormente, puede ser una aspiradora automática inteligente donde yo tengo conexión a una cámara y en base a lo que procese la cámara yo le puedo dar direcciones a los motores
de la rueda de la aspiradora en cuestión. Pasemos ahora al segundo punto de nuestra agenda, que es explorando con curiosidad. Ahora es cuando debemos poner en práctica toda esa forma de maximizar resultados que hemos aprendido en la primera sección. En esta sección de Explorando con Curiosidad, nos vamos a centrar en la sustentabilidad en la carrera universitaria. Para ello, nos vamos a centrar en cómo controlar nuestro aprendizaje, cómo ajustarlo al estilo personal, cómo definir el nivel de profundización que deseamos, cómo hacer autoverificación y la relevancia en el mundo real. Esto lo vamos a hacer a través de ejemplos que espero que sean bastante realistas para las distintas carreras de quienes nos acompañan en este auditorio. La primera exploración que vamos a hacer con ChatGPT 4 es la siguiente. Eres un profesor universitario con doctorado en idiomas modernos. Ayúdame a identificar los 3 conceptos más importantes de sustentabilidad ambiental que un profesor de idiomas modernos debe desarrollar en profundidad para ser capaz de apoyar en conferencias internacionales y en el establecimiento de acuerdos internacionales. Usa una explicación entendible para un estudiante de primer año de la carrera. Observemos que entonces este prompt o este comando cumple con los elementos que vimos en la primera parte de nuestra presentación. Veamos entonces qué resultado nos da ChatGPT al respecto. ChatGPT nos ha dado una respuesta bastante extensa. Yo simplemente voy a mostrarle los temas que cubren esa respuesta. Y ustedes tendrán la oportunidad con más tiempo de ver el detalle. Lo primero que nos da es lo que significa cambio climático y su impacto global. El segundo concepto que nos da ChatGPT es el de desarrollo sostenible y el tercero, conservación de la biodiversidad. Nosotros ahora podemos comenzar a conversar para profundizar cada uno de estos elementos tanto como lo deseamos, utilizando precisamente una conversación inteligente con ChatGPT. Y de esa manera vamos a lograr que, fungiendo ChatGPT como un profesional de alto nivel, nos ayude a nosotros a comprender cosas que son importantes en nuestra carrera universitaria. Vamos ahora a pasar a otro ejemplo de otro tipo de carreras. En este caso decimos, eres un doctor en medicina con más de 20 años ejerciendo en consultoría de países africanos y de Latinoamérica. Dame 3 ejemplos de tu práctica médica que ha ayudado a la sustentabilidad ambiental de los sitios donde ejerciste. Describe las situaciones con un lenguaje apropiado para estudiantes universitarios del primer año de medicina. Veamos entonces cuál es la primera respuesta que nos va a dar ChatGPT 4o. De nuevo, la primera respuesta es extensa, tiene básicamente las siguientes secciones. 1. Uso de métodos de esterilización sostenible en clínicas rurales. 2. Programas de reciclaje de desechos biomédicos. 3. Reforestación para la prevención de enfermedades. Y nos da una reflexión final. Dice, estos ejemplos destacan cómo la práctica médica puede vincularse
con la protección ambiental, promoviendo simultáneamente la salud humana y la sostenibilidad ecológica. Como futuros médicos, como futuros médicos, es fundamental reconocer que el bienestar de las personas está profundamente conectado con el entorno en que viven. Y de nuevo, podemos ahora comenzar a profundizar a través de la conversación, que puede ser con imágenes, con gráficas, con formatos de todo tipo, y así nosotros vamos controlando cómo vamos aprendiendo su profundidad. Vamos ahora a pasar a otro ejemplo de otro tipo de carrera. En este caso, lo que estamos pidiendo a ChatGPT 4 es lo siguiente. Eres un profesor universitario de ingeniería mecánica con un doctorado en generación de energía eléctrica usando el viento. Quisiera la descripción de los 3 conceptos más importantes de física que me ayudarían a entender esa conversión energética. Usa un lenguaje comprensible para un estudiante de primer año de universidad en ingeniería. Y entonces vamos a ver qué nos va a responder ChatGPT. Como anteriormente ocurrió, la respuesta de ChatGPT es extensa. Comienza por energía cinética, en donde se dan la ecuación correspondiente y el significado de cada uno de sus elementos. Después pasamos al principio de conservación de la energía y la ley de Faraday de la inducción electromagnética, siempre incluyendo las ecuaciones correspondientes. Como en cualquiera de los otros ejemplos, uno puede comenzar ahora conversación para profundizar en cada una de estas secciones, tanto como uno quiera, y siempre controlando el aprendizaje según el estilo de uno y donde estén las dudas. Vamos ahora a cambiar el tipo de interacción, y lo que le vamos a pedir entonces es que, ¿qué me puedes decir de esta imagen? Es una imagen que, usando el teléfono, yo le he tomado a un libro o a un boletín de una empresa manufacturera. Y entonces ChatGPT 4o es capaz de describir cada uno de los elementos del diagrama de una turbina eólica que yo le he subido sin decirle pues de qué se trata. Y entonces uno puede comenzar la profundización de cuál es el rol, cómo se diseña, qué efectos puede tener, cuál es la relación con el entorno, etcétera, de cada uno de los elementos de esta turbina. Y así ir controlando mi aprendizaje sobre este tipo de turbina. Pasemos ahora a nuestro desarrollo profesional futuro. Queremos ver, bueno, y si ya estamos graduados, ¿cómo nos puede ayudar ChatGPT o la inteligencia artificial, en este caso usando chatbots, a ser mejores profesionales? Vamos entonces a ver varios ejemplos de otro nivel, de un nivel en donde ya nos consideramos graduados y estamos trabajando en el mundo real. Y las respuestas de ChatGPT 4o van a servirnos para ser mejores profesionales en un mundo real. Nuestro primer ejemplo es el siguiente. Eres un intérprete internacional del idioma inglés al español con más de 10 años de experiencia. Ayúdame a prepararme para mi primera invitación como intérprete del inglés al español en una conferencia multinacional de la Organización de las Naciones Unidas en la Gran Bretaña sobre el uso de la energía eólica en países africanos. Provéeme de un texto corto, relevante en inglés, que después pueda leerte para que me corrijas la traducción. La respuesta de ChatGPT es la siguiente. Claro que sí, aquí tienes un texto corto relevante en inglés
sobre el tema del uso de la energía eólica en países africanos. Después de traducido, puedo ayudarte a corregirlo para asegurarnos de que esté perfectamente adaptado al contexto profesional. Allí está el texto en inglés y al final dice: por favor, realiza tu traducción al español y luego revisamos juntos los detalles para perfeccionarla. Este es un ejemplo muy real. En la misma línea profesional de idiomas modernos, ahora le preguntamos a ChatGPT 4o: recomiéndame 2 documentos reales de conferencias similares en inglés sobre el mismo tema que me ayude a prepararme mejor. Provéeme los enlaces para acceder en el internet. La respuesta es un informe de Windava del 2023 y el informe de WIN-África del 2022. Allí está la descripción sucinta de los 2 informes y abajo aparecen los links para esos 2 documentos. Esta es una manera práctica de uno profesionalmente prepararse para una asignación internacional. Veamos ahora un ejemplo de ejercicio médico en un entorno sustentable. Aquí le vamos a dar como instrucción a ChatGPT 4.0 el siguiente: eres un consultor de organismos multilaterales especializados en financiamiento de consultorios rurales para países africanos con énfasis en energías renovables. Define la estructura que debe tener un proyecto para solicitar financiamiento para un consultorio rural que atienda al menos 10 pacientes diarios y tenga capacidades para intervenciones menores y emergencias menores en Guinea Ecuatorial. El proyecto debe satisfacer las condiciones de la Organización Mundial de la Salud y se solicita el financiamiento al Banco Africano de Desarrollo. Otro ejemplo de una circunstancia muy profesional para un médico que desea lograr esto. Veamos cuál es la respuesta de ChatGPT 4o. Aquí vemos entonces que nos ha dado cuál es la estructura que debe tener ese proyecto. Y como es de esperar, nosotros podemos pedir ahora que nos detalle cada una de las secciones y subsecciones de lo que se trata para poder construir la propuesta de proyecto que queremos presentar ante 2 organismos internacionales y que sabemos que está teniendo los estándares de esas 2 organizaciones. Cada organismo internacional suele tener criterios distintos, pero como le hemos pedido como rol a ChatGPT que sea de un consultor internacional con mucha experiencia, pues ya esos criterios están incluidos. Este es un ejemplo de la conversación de profundización sobre una de las secciones. Y le pedimos aspectos más importantes. Describe los 3 aspectos más importantes que debe incluir la sección de estrategias financieras del capítulo 7. E inmediatamente nos da como respuesta ese detalle que estamos buscando. Pasemos ahora a un ejemplo de ingeniería. Eres un ingeniero mecánico con maestría en sistemas de generación de energía eólica y con 10 años de experiencia instalando generadores de energía eólica en países africanos financiados por el Banco Mundial. Especifica los cálculos que debo hacer para la electrificación exitosa de una ciudad de Guinea Ecuatorial que alberga a 100 familias, una escuela de 50 estudiantes y un consultorio médico para 10 pacientes diarios. Los cálculos deben satisfacer las condiciones de financiamiento del Banco Mundial. Y entonces comienza la respuesta de ChatGPT con demanda energética total, dimensionamiento del sistema de generación eólica, análisis de factibilidad técnica y económica. Pasamos ahora a un detalle de la demanda energética total
indicando consumo de las viviendas, demanda de las viviendas, consumo de las escuelas y con datos calculados para el contexto que le habíamos dicho. Sigue con los aspectos de consumo del consultorio médico, con sus cálculos adecuados, la demanda energética total. Presenta después el dimensionamiento del sistema de generación eólica con el factor de capacidad, generación requerida, potencia nominal requerida, selección de los aerogeneradores. Sigue finalmente con el análisis de factibilidad y técnica económica, costo del sistema, baterías de almacenamiento y almacenamiento, inversión total, retorno a la inversión y la conclusión. Como ustedes pueden ver, es una estructura de proyecto bastante detallada que inclusive se puede profundizar más si uno lo quisiera. Estos son entonces ejemplos de situaciones profesionales ya en donde la herramienta de inteligencia artificial puede ser nuestro asistente para ser mejores profesionales. Hemos llegado así a nuestras recomendaciones finales. Lo primero que me gustaría enfatizarles, y quizás lo más importante, es que el futuro tiene un cambio muy acelerado. Piensen que cada día el mantenerse profesionalmente competitivo se parece mucho a un corredor de olas. Un corredor de olas que debe saber qué tipo de tabla de surfing debe utilizar dependiendo el tipo de olas que hay en cada día, en cada mes y en cada estación del año. Si uno no sabe cuál es la tabla adecuada para las olas que hay y en el entorno en que está, la ola lo tumbará a uno. De tal manera que para ser competitivo profesionalmente no hay que dejarse tumbar por las olas. Y las olas no paran, están permanentes. Cada vez las olas vienen a más velocidad y con mayor frecuencia. Segundo, la responsabilidad de la educación es cada día más personal. Uno no puede ya esperar más que venga un profesor a enseñarle cosas. Ahora, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, el aprendiz, el estudiante, tiene la posibilidad de avanzar a su estilo, a su propia velocidad, con un uso inteligente de la inteligencia artificial. Tercero, las opciones se multiplicarán. Hay que mantenerse al día de las nuevas herramientas que están saliendo. No solamente son los chatbots, cada vez habrán herramientas más especializadas y habrán instrumentos más especializados y entornos más especializados. Y es de nuevo la responsabilidad de cada uno de ustedes mantenerse al día de las opciones que vengan. Cuarto, los riesgos también se van a multiplicar. Estamos cada día enfrentándonos a un mundo que va a cambiar mucho, que nos va a traer muchos sustos y que tenemos que saber avanzar aún teniendo miedo. Si no se toman riesgos, no hay aprendizaje. Cuando las cosas ya sean seguras, ya uno se quedó atrás. Solamente quienes sean capaces de tomar riesgos estarán en la avanzada y se mantendrán competitivos en el mercado laboral. Quinto, solo ustedes son responsables por las cosas que hacen. No le echen la culpa a más nadie. Pero también recuerden que también son responsables de las que dejen de hacer. Muchas veces uno se queda atrás no por lo que hizo,
sino por lo que dejó de hacer. La inteligencia artificial es un avance humano colosal. Acuérdense que no estamos hablando de un cambio incremental en la humanidad. Estamos hablando de un cambio cuántico, un cambio que va a dejar a mucha gente atrás y solamente va a sobrevivir quienes sean capaces de montarse en la tabla de surfing y no dejarse montar de las olas. Esto es un cambio sustancial, no es algo que uno puede ignorar. Si uno no se mete en la inteligencia artificial se va a meter con uno y le podría hacer daño. Como lo fue el fuego, puede ser positivo y también negativo. Siempre las nuevas tecnologías tienen sus pros y sus contras. No hay ninguna tecnología buena per se. El resultado de la tecnología muchas veces tiene que ver en la forma como el hombre las usa o las deja de usar. Y en muchas ocasiones refleja la humanidad del hombre quien las usa. De tal manera de que siempre piensen que hay cosas positivas y hay cosas negativas y no esperen que haya algo que sea solo positivo. Finalmente, el futuro está en la mano de cada uno de ustedes. Tienen ahora la posibilidad de tener herramientas a cuales preguntarle, profundizarle y sobre todo, ojalá que las puedan compartir, porque quienes trabajen en equipo resolviendo problemas usando la inteligencia artificial, esos van a ser los dueños del mañana. Les deseo la mejor de la suerte. Les recuerdo que el profesor Duque va a darles el link de esta presentación en YouTube. También van a tener acceso al PowerPoint para que puedan ver los videos de YouTube que están allí, así como los dos archivos, el archivo de la hoja de cálculo y el archivo del mapa físico de Guinea Ecuatorial, para que ustedes puedan recrear esta presentación. Les deseo muchísima suerte y éxito. Cuídense mucho, déjenme sus preguntas en los comentarios en YouTube. Muchas gracias por su atención.